Gracias, Jesús. Vamos a la escritura. Terminamos nuestros cuadernillos. Estuvimos durante 24 domingos aprendiendo del yo soy. Y estamos en este tiempo comenzando y para algunos de ustedes repasando un cuadernillo acerca del camino crucificado. Estamos repasando esto que es básico y estamos retomándolo porque es necesario que nosotros mantengamos prendida la pasión de llegar a ser parte de la esposa del Cordero. Amén. Entonces, estamos en nuestra segunda clase, vamos a hacer un pequeño repaso de la anterior y vamos a la escritura Romanos capítulo 8 en el versículo 29. Vamos a tomar ahí. La semana pasada nuestra clase fue mi vocación. Amén. Y ahí vimos varios aspectos. Lo tienen Romanos 8:29. Amén. Hablábamos la semana pasada de la vocación profesional. Hablábamos de la vocación acerca de los ministerios, dones, talentos que el Señor ha puesto en su iglesia. Amén. Hablábamos de ese tipo de vocación, pero hablábamos de una vocación, nuestra más alta vocación, es el llamado que Dios ha dado a nuestro corazón para crecer y ser parte de la esposa. Amén. Entonces, Romanos 8:29 nos habla claramente de esta vocación. Dice la Escritura, leemos, dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Seguimos leyendo el 30, por favor. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces, aquí está claramente nuestro llamado, nuestra vocación, que es llegar a ser parte de la esposa, que es ser conformados a la imagen de su Hijo. Amén. La semana pasada hablábamos sobre la palabra vocación y hablábamos que vocación es el impulso hacia alguna profesión. Lo veíamos en 3 ámbitos, ¿verdad? La profesión, aquella inclinación que tenemos para desarrollar algo en nuestra vida y puede ser una ingeniería, puede ser una licenciatura, puede ser un oficio. Es algo que nos gusta hacer y decíamos en lo que nos sentimos felices, contentos para realizar en nuestra vida. La vocación, la profesión. Pero hablábamos también acerca de la vocación en la cual nos habla Efesios, donde dice que el Señor llama a unos maestros, a otros doctores, a otros evangelistas, a otros pastores. Y hablábamos de esa vocación, de ese talento, de ese don que Dios nos ha dado. Y decíamos, puede ser la música, puede ser ser maestro de escuela dominical, puede ser el pastorado, el evangelismo. Es una vocación que el Señor nos da para realizar, amén. Y que aparte de la profesión, ¿verdad? De algo secular, es algo que Dios nos da como talento para realizar en su casa. Amén, para realizar. Y la semana pasada hablábamos que esos dones, esos ministerios Dios los da para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos. Amén. Entonces es el trabajo que realizamos en la casa de Dios para el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Amén. Pero hablábamos la semana pasada también que esa palabra vocación significa llamado. Y hacíamos una diferencia, ¿verdad? Porque decíamos, alguien puede tener una vocación y decir, a mí me gusta cantar en alabanza, a mí me gusta tocar un instrumento, o me gusta ser maestro de escuela dominical. Pero, decíamos, pero cuando nosotros nos enfocamos a la palabra llamado, eso tiene que ver con la voz de Dios hablando a nuestro propio corazón. Y decíamos, estamos en un repaso porque esto lo vimos la semana pasada. Y decíamos la diferencia. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a estos hombres que eran pescadores. Ellos eran pescadores, ellos estaban echando las redes. El Señor Jesús vino y les habla y les dice,
ven y sígueme. Y díceles Jesús, ven y sígueme. Y les hace un llamado a seguirle, a ser sus discípulos, a ser sus seguidores. Y lo siguiente que leíamos dice, y les haré pescadores de hombres. Entonces les hace un llamado a ser sus discípulos y a utilizar dones y capacidades, pero en seguirle a Él, caminando con Él, usarlo para la edificación de los santos y para la edificación de la iglesia. Entonces decía, muchas veces en la iglesia podemos estar ejerciendo un ministerio, ejerciendo un don, pero hemos olvidado el llamado y nuestra más alta vocación, que es ser seguidor de Jesús. Que el más alto llamado es ser sus discípulos, ¿verdad? Y un discípulo es el que se sienta a los pies de Jesús. Un discípulo es el que camina tras los pasos de su mentor, en este caso del Señor Jesús. Entonces, hermanos, cuando vimos esto de nuestra vocación, podemos tener dones y talentos, pero no debemos quedarnos detenidos en esos dones y capacidades, sino que tenemos que ir tras ese llamado más alto, que es ser formado, como leíamos en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 29, ser conformados, ser conformes a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro más alto llamado, esa es nuestra más alta vocación. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a ir a nuestra lección número 2, porque tiene que ver con Jesús, el camino crucificado. Y vamos a ver entonces que Jesús nos marcó un camino, hermanos. El Señor Jesús nos trazó un camino, y para que nosotros podamos llegar a la meta, a ver, ser conformados a la imagen de Él, tenemos que convertirnos en sus seguidores. Vamos entonces en esta mañana a abrir nuestra Biblia en Juan 14:6. Es una porción que conocemos, vamos a considerarla en la palabra del Señor. Sí, podemos poner las diapositivas. ¿Me las checas, Dianita? Ok, Juan 14:6, Evangelio de San Juan capítulo 6. Nuestra lección en esta mañana se llama Jesús, el camino crucificado. Algunas veces, ¿verdad?, cuando llegamos a la iglesia del mensaje, ¿verdad?, por como les he comentado, yo crecí en otra iglesia cristiana, evangélica, donde también se nos hablaban de la separación. Pero cuando uno llega, ¿verdad?, es salvo y llega a la iglesia, o cuando uno llega de otra iglesia, para uno a veces no es tan claro el entender qué es el camino crucificado. Hasta con el tiempo uno dice, ¿por qué dicen el camino crucificado, verdad? Entonces, estas clases nos van a ayudar a nosotros también a recordar y a tener claro por qué decimos el camino crucificado. Hace tiempo hablaba con una persona, me decía, ¿y cuál es la diferencia de la iglesia en la que yo voy y en la iglesia que ahorita, y de su iglesia, ahorita que estoy viniendo? Es claro, ¿verdad? Aquí hablamos del mensaje de crecimiento. Hablamos, ¿verdad? ¿Has escuchado tú del mensaje de la esposa? Dice, sí, lo he oído. ¿Y lo entiendes? No. Bueno, mira, aquí a través del tabernáculo, a través de la triple naturaleza, vamos a encontrar nuestro camino espiritual, como ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a veces son principios básicos que tenemos que tener luz en la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro llamado es regresar a la casa de nuestro Padre. Fuimos cortados de la roca y nuestro llamado es regresar allá. ¿Sí, hermanos? Dios nos puso en este espacio de tiempo con un propósito. ¿Cuál es? El que le conozcamos. Nos puso en este espacio-tiempo, ¿para qué? Para hacer una elección por Él una vez más. En la eternidad tuvimos una elección, pero ahora en este espacio de tiempo el Señor nos llama y nos pone, ¿para qué? Para hacer una nueva elección, para regresar a la casa de nuestro Padre. Amén. Pero hay un camino que recorrer. Decíamos en una de las clases, ¿verdad? Hay un dicho que dice por ahí, todos los caminos llegan a Roma.
Sin embargo, esto no es real en el cristianismo, porque solamente hay un camino para regresar a la casa de nuestro Padre, y es Jesús. Amén. Es Jesús, y Jesús, hermano, nos trazó un camino de crucifixión. ¿Sí, hermanos? El Señor tiene dos aspectos. Un lado exaltado, el Cristo exaltado, pero tiene el lado del Cristo resucitado. Y cuando Él vino a esta tierra, hermanos, Él nació, pero también en la cruz del Calvario derramó su sangre por nosotros. Él fue crucificado por nosotros. Amén. Y con su vida aquí en la tierra nos marcó un camino, que es un camino de negación. Si usted quisiéramos entender camino crucificado, tiene que ver con la negación, con el negarse a sí mismo. ¿Sí, hermanos? Con el negarse a sí mismo. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. Amén. Vayamos a la Escritura. En esta mañana vamos a la Escritura. En Hebreos 12, 1 al 2. Y vamos a ver en esta mañana aquí en la Escritura. Porque a veces pensamos que el camino crucificado es una denominación, ¿verdad? Como cada organización le da un nombre, ¿verdad? A su templo, pero hablar del camino crucificado es el Señor Jesús. Amén. Es hablar del Señor Jesús. Hablar del camino crucificado es hablar de la vida de Jesús, que es un ejemplo, amén, para nosotros. Hablar del camino crucificado es hablar de Él, en su negación, amén, en negarse a sí mismo para hacer la voluntad de su Padre. Entonces, Hebreos 12, 1 al 2, nos habla de esto. Vamos a leer en el versículo 2, vamos a dejar pendiente el 1 para otro punto. Dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces dice aquí la Escritura, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros queremos conocer el camino crucificado, ¿en dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? En Jesús. Dice, porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Él, hermanos, vino a hacer la voluntad de su Padre. Él vino para hacer la voluntad. Entonces, ¿dónde veíamos en otras clases? ¿Dónde nació el plan y el propósito en la eternidad? Amén. La Trinidad lo planeó, hizo un plan para nosotros. Amén. Ahora, parte de ese plan el Señor lo consumó, el Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Amén. Entonces dice, si nosotros queremos conocer ese camino crucificado, ese camino de negación, ese camino de negarnos a nosotros mismos, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Amén. Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, dice, vamos a poder seguir sus pisadas, vamos a poder ver su ejemplo, porque dice la Escritura que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. ¿Alguno de nosotros ha sido tentado en algo? ¿Sí o no? Sí, hemos sido tentados en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos pruebas, tenemos necesidades, pero también hemos sido tentados. Y con la tentación hemos aprendido que la tentación no es algo que nos puede arrastrar y forzar, sino que la tentación es la oportunidad de escoger. Amén. Entonces el Señor, hermanos, tuvo la tentación, pero Él escogió hacer la voluntad de su Padre. Cuando nosotros entonces somos tentados, podemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo que se negó a hacer eso. Amén. Que se negó y lo que estaba en su mente y en su corazón era agradar y hacer la voluntad de su Padre. Entonces, hermanos, dice la Escritura también, ¿verdad?, que no tenemos un sumo pontífice que no se pueda compadecer de nuestras necesidades. Amén. Sino que Él nos entiende en cada una de nuestras necesidades.
Él como hombre fue tentado, pero venció. Entonces, cuando yo, hermanos, pongo en mi mente a través de los ojos de la fe al Señor Jesucristo y decido seguirle, voy a ver a un hombre que fue tentado en todo, pero venció. Amén. Y que ahora, hermanos, puede ayudarme a mí a vencer el pecado que está dentro de mí. Él no tenía pecado. Amén. Pero nosotros sí somos tentados y tenemos pecado, pero Él está ahí ¿para qué? Para ayudarnos. Entonces, Él es el camino, hermanos, es el camino crucificado. Él es, hermanos, el camino crucificado es el aprender a negarse a sí mismos. Amén. Ante los ofrecimientos de nuestra carne, ante los ofrecimientos del mundo, aún ante los ofrecimientos del enemigo. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios 9:24. Aquí tenemos una historia conocida para nosotros. Y leíamos aquí en Hebreos 12. Bueno, vamos primero a al capítulo que les dije. Vamos a Primera de Corintios. Porque el Señor Jesús es el camino crucificado. Y Pablo nos pone un ejemplo en el cual nosotros podamos entender este camino de negarse a sí mismo, de abstenerse, ¿sí? Pablo nos pone un ejemplo más sencillo para que podamos entender cuál es este camino de negación y de crucifixión. Amén. Entonces, lo tienen en 1 Corintios 9:24. Vamos a leerlo hasta el versículo 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Entonces decía, Pablo nos hace un ejemplo más claro, más sencillo, ¿verdad? Inicialmente podemos tomarlo aquí para ilustrarnos cuál es ese camino crucificado y de negación. Entonces vamos a ver algunas cosas aquí en esta porción de la Escritura. Y Pablo, hermanos, está hablando de unos juegos que se llaman ídnicos, que para nosotros hoy serían las Olimpiadas, ¿verdad? Y para nosotros sería algo así como las Olimpiadas, o para los deportistas, ¿no? Nosotros pues a veces nos enteramos. Pero qué importante es para los deportistas que quieren ir a las Olimpiadas. Sabemos todo el proceso de selección, ¿verdad? Sabemos todo el proceso de preparación. Sabemos, ¿verdad?, que no tienen que pasar por varias competencias, por varios desafíos para llegar a las Olimpiadas. Se supone que a las Olimpiadas llegan los más preparados, los más capacitados, ¿verdad?, los que se ejercitaron más. Amén. Entonces Pablo toma la importancia de esos juegos en ese tiempo para ilustrarnos la importancia, ¿verdad?, del sacrificio, de la negación, de la abstención que hace un deportista para llegar a ese nivel de de competencia, ¿sí? Para mostrarnos a nosotros como cristianos, ¿verdad?, el trabajo que tenemos que hacer para alcanzar la corona, ¿sí? Porque dice que el Señor tiene preparado para nosotros una corona. Aunque nosotros, nuestro deseo, nuestra intención es llegar a la esposa del Cordero y verle a Él cara a cara. ¿Sí? ¿Cuál es el premio de nuestra carrera espiritual? Es poder ver al Señor cara a cara, poder estar en la nueva ciudad, ser conformados a la imagen de su Hijo. Amén. De tal manera entonces que Pablo toma este ejemplo y dice, todos a la verdad corren.
pero uno es el que se lleva el premio. Qué bendición poder entender, hermanos, aquí, que nuestra carrera espiritual no solamente uno gana el premio. Hay una diferencia con esta carrera, la carrera espiritual. En esta carrera, en las Olimpiadas, uno es el que se lleva la medalla de oro, otro el de plata, otra de bronce, ¿sí? Pero en la carrera espiritual, hermanos, el premio se lo lleva todo aquel que ha caminado tras las pisadas del Señor Jesucristo, todo aquel que ha aprendido a negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Este premio se lo lleva todo aquel que ha aprendido a seguir al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, a seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Entonces, eso nos motiva, hermanos. Si en las Olimpiadas muchos compiten para un premio, esto debería de motivarnos a nosotros para poder echarle ganas, buscar a Dios con todo nuestro corazón, tener nuestras entregas, tener nuestras separaciones para poder llegar allá, porque hay un premio para todo aquel que se esfuerza. Amén. No va a ser que llegamos allá y no, ya llegó uno primero y ustedes ya no tienen lugar. No, es para todos aquellos que se esfuercen. El Señor el Señor les va a dar un premio. Lo que me llamaba la atención, por ejemplo, al ver estos puntos, es que dice que, ¿saben cuál era el premio de aquel que ganaba en esas Olimpiadas? A veces vemos que es una corona de ramas de olivo. ¿Sí lo han visto? Una coronita de ramas de olivo, pero dice el comentarista del que estaba leyendo esta porción, dice, era una corona de ramitas de olivo si bien les iba. Generalmente era una coronita de ramitas de pino. O sea, era algo simbólico, ¿verdad? No había premio que le daban ciclos de plata o algo así. No, era una coronita de una rama de árbol, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Era ellos probarse como deportistas, que todo el esfuerzo que habían hecho, ¿verdad? Los había llevado a alcanzar ese premio, por insignificante que fuera. Era poder ver que todo de lo que se habían abstenido, ¿verdad? De todo aquello que se habían privado, amén, les había llevado al triunfo, ¿sí? Y no había ganancia de mucho dinero. Era solamente la satisfacción de haber llegado a la meta, ¿sí? Entonces, Pablo toma este ejemplo y dice, nos enseña y nos quiere decir, vale la pena abstenerse, vale la pena negarse a sí mismo, vale la pena esforzarse por llegar al premio, ¿sí? Vale la pena. Entonces, hemos hablado ya en otras ocasiones, ¿verdad?, de todos los sacrificios que hace un deportista, ¿verdad?, de la dieta tan rígida que lleva, ¿verdad?, que no puede comer en exceso, ¿verdad?, que no puede dejar de hacer ejercicio, que no puede tomar bebidas alcohólicas o no debiera, ¿verdad?, que escondidas lo hacen, ¿sí? Pero no debieran, ¿sí? Esa parte de su régimen así, no deben desvelarse, deben dormir sus horas, ¿sí me explico? O sea que hablando de un deportista que cumple, pues no tiene casi vida social porque se dedica a ejercitarse, a alimentarse, a estar sano, a estar bien para esa carrera. Entonces, hablando de un deportista que es disciplinado, se abstiene de muchas cosas porque su meta es alcanzar ese premio, esa meta. ¿Sí, hermanos? De tal manera entonces que cuando hablamos de un atleta disciplinado, estamos hablando de sacrificio. Y decía, teníamos una clase, en la clase de liderazgo, decía un tema, ¿verdad? Siempre que tú quieras alcanzar y hacer algo, tienes que estar consciente que se requiere de un sacrificio. No hay premio, hermano, sin sacrificio. A veces pensamos, hermano, que podemos alcanzar la estatura del varón perfecto sin sacrificio. Y no es así. La salvación la recibimos por don.
El Señor nos la dio, nos la regaló, Él la compró con su sangre preciosa. Él nos dio la vida eterna a través de su sacrificio. El Espíritu Santo lo recibimos como un don. El nombre de Jesús lo recibimos como un don. Hay varias cosas que recibimos como don. Pero cuando se trata de crecimiento, hermanos, aunado a lo que Jesús hizo por nosotros, está el pagar un precio. Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que hombre, ¿verdad?, que va a edificar, que va a hacer una construcción, no se sienta y primeramente calcula el costo de esa construcción. Porque si no lo hace, se le va a acabar el dinero a media construcción. Pero aquel que se sienta, empieza a hacer cálculo. ¿Cuánto necesita para la cimentación? ¿Cuánto necesita para las paredes, para el techo y todo lo demás? ¿Sí? Y cuando se sienta a calcular, entonces se da cuenta si tiene los recursos o no y empieza a trabajar por tener los recursos. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos del camino crucificado, cuando nosotros hablamos de seguir en este camino crucificado, cuando hablamos de la esposa, cuando hablamos acerca de llegar a la meta, cuando hablamos, hermanos, de ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, tenemos que detenernos para entender que hay un costo. ¿Sí? Hay un costo, hay un sacrificio que yo tengo que hacer. A eso se le llama negación, negarme a mí mismo. Y a veces pensamos, ¿verdad? Cuando hablamos de negaciones, ay, nuestra carne como que, ay, no, ¿qué me van a quitar, verdad? ¿Qué me van a decir que me quite, que deje? Pero hermanos, estamos hablando de que cuando el Señor nos llama a ser conformados a la imagen de su Hijo, hermanos, nos está hablando de quitar de dentro de nuestro corazón el pecado. ¿Sí, hermanos? Cuando hablamos de Marcos 7:21, dice que de dentro del corazón salen todos los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, y nos sigue haciendo la mención del pecado que está dentro de nuestro corazón. Eso es lo que el Señor quiere cambiar dentro de nuestro corazón. Amén. Lo que está dentro de nuestro corazón, Él quiere transformar nuestro corazón. Entonces, hermanos, decíamos, siempre tomamos ese ejemplo del enojo, ¿verdad? Algo que todos tenemos. Cuando el Señor me llama a ser conformado a la imagen de su Hijo, quiere vencer el enojo que está dentro de mí. Dice Marcos 7:21, a las iras, las contiendas, los pleitos que están ahí, quiere transformarlo dentro, lo quiere cortar, lo quiere transformar por frutos de su espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismo? Pongámoslo en algo cotidiano, ¿sí? En nuestra casa, en el trabajo, en la escuela, sucede algo que yo no tenía planeado. O pongámoslo al contrario, yo todo lo tenía planeado. ¿No le pasa así? Que todo lo teníamos planeado, pero por alguna situación no se puede realizar, ¿verdad? Lo delegamos a alguien, no lo hizo como nosotros se lo habíamos pedido, las cosas no salen como esperábamos, sucede que nos enojamos. ¿Sí? Yo tengo la opción de descargar toda mi frustración, ¿sí? Yo puedo hacer eso de enojarme, ¿sí? De ofender a los demás, o tengo la situación, tengo la oportunidad de escoger clamar la sangre del Señor sobre mi corazón. Amén. Aceptar que las cosas no están funcionando como yo las planeé y buscar cómo resolver la situación. Yo tengo esas dos opciones. Si yo de esa situación lo convierto en un problema, en un pleito, no me estoy negando a mí mismo, no estoy crucificando, ¿sí? Pero si yo clamo la sangre del Señor Jesús y me niego a actuar como actuaría mi carne todos los días, estoy negándome a mí mismo, estoy crucificando mi carne y la sangre del Señor Jesucristo está tocando ese pecado dentro de mí. ¿Para qué? Para transformarlo, para cambiarme.
Decíamos en otras clases, el enojo es algo que todos tenemos en diferente grado, es un proceso en el que estamos trabajando. Los que hemos empezado a trabajar sobre esto en nuestro corazón sabemos que ya no nos enojamos como nos enojábamos antes, ¿sí? Pero que todavía hay cosas que dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Nos hacen sentir, ¿verdad? Todavía hay áreas y todavía hay porciones de enojo que el Señor quiere transformar en nuestra vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, dice aquí que los que corren en el estadio se abstienen, ¿sí? Viven una vida de disciplina para alcanzar un premio. En esta porción de la Escritura, Pablo está hablando de tres cosas, ¿sí? Si nosotros lo analizamos, está hablando de una carrera, de aquellos que corren a velocidad para alcanzar la meta. Está hablando también de otro deporte que es el box. Y está hablando de otra que es la lucha atlética. ¿Por qué dice aquí? Mire, en el siguiente versículo dice que todos corren, o sea, está de llegar a una meta, ¿sí? En el siguiente versículo dice 26, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Usted sabe, ¿verdad? A lo mejor no mucho, yo tampoco no soy experta en eso, pero por ejemplo los boxeadores, ¿verdad? Cuando tiran un golpe y no aciertan, se desgastan, ¿sí? Es un golpe perdido, ¿sí? Cuando ellos golpean y no le dan a su contrincante, que no estoy diciendo que esté bien el boxeo, ¿verdad? Pero estamos hablando de deporte, ¿verdad? Sí, claro, no está bien el box, eso de golpearse no está bien. No es pero sí, a lo mejor lo hemos visto cuando tiran un golpe al aire, ¿verdad? Toda la fuerza es un desgaste para ellos, no le hicieron nada a su contrincante, fue una pérdida de un golpe de energías, es un desgaste que no le ayuda a alcanzar el triunfo. Por eso Pablo dice esto, yo no peleo como al aire, no nada más me estoy desgastando, ¿sí? No solamente me estoy desgastando, no solamente estoy perdiendo mi fuerza en esto que no me da ningún provecho, sino dice, cada decisión que estoy tomando es algo que me está llevando hacia la meta. Cada decisión que estoy tomando es un golpe que le estoy dando a mi contrincante y está hablando de su carne. Ni siquiera está hablando del diablo. ¿Verdad que no está hablando del diablo? No está hablando de las cosas del mundo, está hablando de su carne. Dice, entonces, cada decisión que yo estoy tomando, ¿verdad? No es algo donde yo estoy perdiendo mi fuerza, sino es algo que está aquí ayudándome a vencer mi carne. Sí, dice, entonces, yo peleo no como quien hiere al aire, no estoy perdiendo mi tiempo en dar golpes en cosas inciertas, sino cada decisión lo estoy haciendo para negarme a mí mismo y vencer mi carne. Amén. Entonces, dice ahí, ¿verdad? Dice, ahora Pablo nos sigue diciendo, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿sí? Entonces dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No está hablando aquí de la negación, de la abstención, ¿sí, hermanos? Entonces, cada corredor, cada atleta, cada deportista de los que nos está hablando, Pablo nos habla de un sacrificio. Amén. Nos habla de un sacrificio para animarnos a nosotros a entender, hermanos, que el caminar con Jesucristo es un camino de negación, pero que no es, dice aquí, como a cosa incierta, sino todo de lo que nos abstengamos y nos neguemos es porque queremos estar siendo conformados a la imagen de su Hijo y poder estar un día en la nueva ciudad. Amén. Entonces, vamos a la Escritura y vamos a ir a 2 de Timoteo 4:8.
Gracias, Jesús. Segunda de Timoteo 4:8. Sí, dice la escritura, leemos, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ay. Bueno, leamos en primera de Timoteo 4:8, perdón. Sí, ahorita vamos allá. Sí, es que los tenía anotados, pero les dije uno y me fui a otro. Pero vamos a leer esto. ¿Sí? ¿Lo tienen? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No está mal ejercitarse el cuerpo, no está mal cuidar el cuerpo, amén. Pero, hermanos, decíamos, a veces nosotros nos enfocamos en cosas temporales y pasajeras y realmente perdemos nuestra visión. En la clase pasada hablábamos de diferentes palabras, ¿verdad? Misión, visión, comisión, hablábamos de la vocación y del llamado. Sí, hermanos, entonces no debemos perder nuestra visión. La visión es llegar allá, a ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, a la estatura de un varón perfecto. Entonces, todo lo que podamos tener aquí, decíamos, podemos tener una profesión, podemos tener una buena salud, podemos ejercitar el cuerpo, pero todo es provechoso. Eso es aquí. Pero debemos ejercitarnos en las cosas, hermanos, que tienen provecho. ¿Para qué dice? ¿Para la qué? Lo estábamos leyendo. Ya me cambié para la vida presente y para la vida venidera. ¿Sí? Decía, hay una palabra que hemos aprendido, debemos de poner nuestros ojos en la eternidad, amén, y empezar a trabajar para las cosas que son eternas. ¿Cuánto tiempo, hermanos, nosotros nos ejercitamos para la eternidad? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo nos negamos a nosotros mismos? Amén. Eso es ejercitarnos para la eternidad. Vamos entonces ahora sí a 2 de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. ¿Sí? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, esta lo está diciendo Pablo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Sí? Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? Entonces, él puede decir que está por recibir la corona de justicia, pero dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, Pablo dice y habla de qué? De haber terminado su carrera. ¿Sí? De haber terminado su carrera, de haber seguido los pasos de Jesús. Ahora aquí tenemos algunos puntos rápidamente. Un atleta se esfuerza para obtener el premio, se entrena, se abstiene de cosas no sanas, se somete a la disciplina, se priva de cosas, no pierde noches y no abusa de su cuerpo. Eso es lo que hace un atleta. Si nosotros dijéramos acerca de nosotros, ¿verdad? Así como hay un plato del buen comer, hay una dieta cristiana. ¿Sí? ¿Cuál es? La oración, leer la palabra de Dios, usar los medios de la gracia, que es la sangre del Señor Jesucristo, clamar, ser llenos del Espíritu Santo, amén. Usar el nombre del Señor para muerte de nuestra carne, para resurrección de vida en el Señor Jesús. Entonces tenemos, hermanos, nosotros como cristianos, hermanos, los medios para podernos convertir en un cristiano saludable, sano, que corre hacia una meta. Amén.
Vamos entonces a regresar a Hebreos 12, 1 al 2. ¿Tienes otra diapositiva? Puedes pasarla y regresa. Está bien. Hebreos 12, 1. ¿Sí? Y 2. Vamos a leer. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Sí, hermanos? Entonces, se nos ha sido propuesta una carrera. Esa palabra corramos significa correr con prisa. Ahora dice aquí la escritura, dice corramos que con paciencia. Esa palabra paciencia significa resistencia. A lo mejor podemos decir paciencia y podemos pensar que así tranquilamente, no, sin esforzarnos mucho, tranquilo, pero no tiene que ver la paciencia con algo tranquilo. A veces decimos, esta persona es bien paciente porque lo vemos actuar lento, ¿verdad? Pero puede ser que es muy desesperado, que no es muy tolerante, ¿verdad? Entonces, aquí a decir paciencia no nos está diciendo que nos la llevemos tranquila, sino la paciencia tiene que ver con la resistencia o el aguante, con caminar alegre, con ser constantes, con ser perseverantes, con soportar, con sostener, con llevar, aun cuando venga el sufrimiento, permanecer. Eso es todo lo que significa la palabra paciencia. Entonces dice que el Señor nos ha propuesto una carrera y la debemos correr con resistencia, con aguante, debemos ser perseverantes, constantes, amén. Corramos con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta. Y esta palabra carrera significa también lucha, significa batalla, conflicto, lucha, oposición o significa pelear. ¿Sí, hermanos? Entonces, el Señor nos ha llamado a correr esta carrera, a dejar el peso de nuestro pecado, amén, a fin de alcanzar la estatura del varón perfecto. La carrera que nos ha sido propuesta, amén. Ahora, ¿está claro hasta ahí? Entonces, el Señor, el camino crucificado, hermanos, es ser un discípulo. El camino crucificado es el Señor Jesús. Y caminar el camino crucificado es ser un seguidor, un discípulo del Señor Jesús. ¿Amén? Aprender a nosotros, a negarnos a nosotros mismos, a abstenernos y a vencer el pecado que está dentro de nosotros. El Señor Jesús, en Juan 4:39, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro anhelo, hermanos, para alcanzar? Es el anhelar hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que dentro de nuestro corazón hay una lucha. El nuevo hombre, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo. Amén. Anhela las cosas espirituales. Pero el hombre viejo dentro de nosotros anhela las cosas temporales, anhela el pecado, ¿sí? Y hay una lucha dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos, hermanos, que hacer nuestras entregas clamando la sangre del Señor Jesús, de tal manera, hermanos, que dentro de nosotros el pecado sea vencido y el anhelo de hacer la voluntad de Dios cada día sea más fuerte, sea algo más firme dentro de nosotros, que en lugar de complacerme a mí, ¿sí? Porque ese es el pecado del ser humano, quererse complacer a sí mismo. Ay, ¿qué importa? Es un poquito, nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Por aquí no pasan hermanos, nadie me va a ver. Ay, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Todo el mundo lo hace y a veces hasta pone nombres, ¿verdad? Pero dice el Señor Jesús, el anhelo de mi corazón es hacer la voluntad del que me envió.
y de terminar su obra. Nosotros tenemos que orar por nuestro corazón, que el Señor forme en nosotros ese anhelo para no complacernos a nosotros mismos, sino hacer su voluntad. Dice el Padre nuestro, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. El propósito de crecer, de ser transformados, es hacer la voluntad del Señor. Entonces, el Señor Jesús es el camino crucificado, y para que podamos entender, vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53. Vamos a ir ahí. Isaías 53. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Esta es una porción hermosa, la sabemos de memoria. Es una porción que cada que la leemos debe en nuestro corazón despertar un nuevo grado de gratitud. Amén. Isaías 53, vamos a leerlo en el versículo 2 y vamos a leer hasta el versículo 7, ¿sí? Dice, y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí la Escritura nos habla de los padecimientos del Señor Jesucristo. Nos habla, hermanos, de cómo él fue molido, fue azotado, cómo fue rechazado, porque dice que escondimos el rostro de él y no lo estimamos, ¿sí? No lo estimamos, sí, hermanos, pero dice, y él llevó el castigo de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, enmudeció en todo esto, enmudeció y no abrió su boca. Porque en todo esto lo que él buscó fue hacer la voluntad de su Padre, agradar a su Padre, cumplir el plan, cumplir el propósito que había hecho con el Padre. Amén. ¿Sí, hermanos? Todo el anhelo, el deseo del Señor Jesucristo fue hacer la voluntad de su Padre, agradarle. Y aquí nos habla de sus padecimientos, pero hablando de su ministerio, ¿verdad? Él fue rechazado. Él fue señalado, se burlaron de él, ¿verdad? Dice que un día estuvieron a punto de despeñarlo, ¿sí? Pero él no se enojó, él no se vengó, él no abrió su boca para defenderse, ¿sí? Él dijo, yo tengo un propósito de llegar a la cruz y voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y porque él, hermanos, agradó al Padre, porque él cumplió con el plan, el propósito, amén, es que podemos tener nosotros redención, amén. Es por eso que ahora nosotros podemos, hermanos, como pecadores, clamar la sangre del Señor Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado, y tenemos acceso a la presencia de Dios, amén, porque Él estuvo dispuesto a pagar el precio, amén. En la cruz del Calvario, a través de su vida, estuvo dispuesto a abstenerse, a negarse, amén, ¿para qué? Para mostrarnos un camino, porque él como hombre lo logró, lo hizo, amén. Él como hombre, hermanos,
tuvo victoria sobre todas esas cosas. Sí, hermanos, sobre la necesidad, sí, hermanos, sobre las necesidades físicas, sobre el rechazo de la gente, sí, hermanos, Él venció todo eso. Dice, Él fue tentado en todo. Y cuando dice la palabra todo en todo, pero Él, hermanos, estuvo dispuesto a pagar el precio para mostrarnos el camino. Él puede decirnos, mira, eso que tú estás viviendo, eso que tú estás pasando, eso en lo que tú estás siendo tentado, yo ya lo pasé, ya lo sentí, ya lo viví y se puede vencer. Amén. ¿Sí, hermanos? Porque Él está con nosotros a través de su sangre preciosa, a través de su Espíritu Santo, a través de su nombre. Él nos da la victoria. Ahora usted y yo tenemos que estar dispuestos a caminar ese camino. Tenemos que estar dispuestos a abstenernos, a negarnos a nosotros mismos. La palabra negación, hermanos, muchas veces para la carne es como si pusiéramos limón en una herida. ¿Verdad? Hablamos de negación, crucifixión, ay no. Hay gente que se ha ido de las iglesias del camino crucificado porque la palabra negación no va con su carne. ¿Ya? Dice a veces alguien dijo, esto me da como alergia. ¿Sí? Ay, hablan del camino crucificado, de la separación y me saca ronchas, decía alguien por ahí. Porque no se quiere trabajar con la carne. Porque no se quiere negar, porque o sea, en otras palabras está diciendo la persona es que eso de complacer a Dios y no complacer lo que yo quiero hacer, o sea, no quiero hacerlo, quiero hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero hacer mi voluntad, lo que pienso, lo que siento, quiero manejar mi vida. Pero, hermanos, cuando nosotros aprendemos que los pensamientos de Dios son de bien para nosotros, ¿sí, hermanos? Entendemos que cuando Dios nos dice no en su palabra es por nuestro bien. Y entonces cuando nosotros tenemos esa luz de esa palabra, que el Señor no nos dice no a algo porque sea malo, ¿sí me explico? Que Él sea malo y no lo quiere nada más quitar, sino que entendemos, tenemos la luz del entendimiento que nos dice, es que eso no es para tu bien, no lo hagas, te va a traer consecuencias, te va a traer dolor, no lo hagas y podemos entender que es el bien de Dios. Yo puedo estar dispuesto a aceptar y decir, Señor, yo lo quiero hacer, pero si tú estás diciendo que no, es por mi bien, entonces, Señor, ayúdame, ¿verdad? Les he comentado, a veces hablamos con los jóvenes, decimos, tú quieres hacerlo, dile a Dios que lo quieres hacer, pero que te ayude a no hacerlo. Porque eso es bien real. A veces uno quiere hacerlo y uno no puede venir y decirle, Dios, es que tú sabes, o sea, diciéndole una mentira. Dios conoce el corazón. Qué bueno es cuando yo puedo decirle, Señor, tú sabes que lo quiero hacer, me quiero enojar, ¿sí? Me quiero desquitar, me quiero vengar. Y podemos poner cualquier pecado. Tú sabes que lo quiero hacer, pero sé que está mal. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Clamo tu sangre y no pararnos de nuestras rodillas, no pararnos de nuestro tiempo de oración hasta que no podamos levantarnos con victoria. Porque hay mucha gente que dice, lo quiero, Señor, lo quiero hacer. Ay, Señor, ayúdame. Ay, no se me no se me quitaron las ganas de enojarme. Y ya, se enoja con los demás, ¿no? No le dio ni tiempo, ¿verdad? En un minuto quiere vencer. Y muchas veces, ya oré, pero no se me quitaron las ganas de desquitarme, ¿verdad? No, pues no te pares de tus rodillas hasta que no venzas. ¿Sí? Ayúdame, Señor, y ya casi estaba con la chancla para darle al hijo, ¿no? ¿Sí me explicó? Hablando de esas cosas. No, ¿qué es negarse a sí mismo? Es entender que yo soy un pecador lavado por la sangre, pero que todavía hay cosas dentro de mi corazón, pero que no estoy solo para tener esa victoria. ¿Sí, hermanos? Que aunque viene la tentación, viene la situación, yo tengo la sangre de Jesús, que tiene poder de vencer lo que está dentro de mí. Yo solamente tengo que detenerme y negarme a hacerlo.
Y quien va a vencer dentro de mí es el Señor Jesús. ¿Me estoy explicando en esta parte? La tentación viene, las situaciones vienen, yo tengo que negarme. Ya decíamos, a veces reaccionamos ante las cosas, pero tenemos que detenernos a pensar. Y cuando uno se detiene para pensar, no reacciona, entonces uno se da cuenta, no, tengo que ir de rodillas, porque no puedo actuar así. Lo que yo ya había pensado hacer está mal. ¿Sí me estoy explicando? Lo que yo pensé hacer está mal. Qué bueno que me detuve, porque entonces puedo clamar la sangre de Jesús, puedo clamar ayuda por ayuda, y el Señor nunca me va a dejar. Nunca me va a dejar. Cuando yo me detengo y clamo, entonces el Señor va a decir, ahí está la porción que necesitas para vencer esa tentación, para pasar por el medio de esa prueba, para que en medio de este problema que tienes, en lugar de que sea un tropiezo para tu vida, sea un escalón que te ayude a crecer más. Pero yo tengo que negarme a seguir actuando bajo mi carne. Tengo que negarme, tengo que disciplinarme, hacerme la disciplina de no reaccionar, sino venir a los pies de Jesús para crucificar mi carne. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Está bien? Entonces, el Señor Jesús le dice, ¿verdad?, a Pedro, ven y sígueme. Ven y sígueme. Se hace su discípulo. El Señor Jesús tuvo discípulos. Ellos caminaron con Él 3 años y medio. Aprendieron de Él. Y nuestra vocación es un llamado que el Señor nos está haciendo ahora. En esta mañana, si pudiéramos decirlo así, el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos está haciendo un llamado en esta mañana. Ven y sígueme. Tienes dones, tienes capacidades, tienes una profesión, pero yo te estoy llamando a ser mi discípulo. Yo te estoy llamando a seguir mis pisadas. Yo te estoy llamando a crucificar esa naturaleza caída, que está corrupta. Te estoy llamando a seguirme para formar la imagen, esa imagen de Jesús. Entonces, el Señor hoy nos está haciendo un llamado. El Señor ahorita nos está hablando a nuestro corazón y dice la Escritura, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos prestar oído a su voz. ¿Qué es aquella cosa con la que nosotros hemos estado batallando? Que el Señor hoy puede en esta mañana transformar. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es con lo que hemos estado batallando todo este tiempo? Que hoy, si clamamos la sangre del Señor Jesucristo y lo ponemos al pie de la cruz, el Señor hoy puede cortar. Porque ¿cuántos de nosotros en esta mañana creemos que Dios lo puede hacer? A veces nos acostumbramos a venir a la iglesia sin ninguna expectativa. Pero el Dios que conocemos, el Dios que predicamos, hermanos, es poderoso, amén. Que Él puede hacer milagros en el mismo momento. Cuando hay un pecador, cuando hay una elección, el Señor tiene poder en ese momento de cambiar la vida, de transformar. Pablo es un ejemplo. Iba persiguiendo a los cristianos, el Señor se le aparece. Y en ese momento Pablo es transformado, es cambiado. Todo lo que él había hecho, pensado, fue cambiado de tal manera que al convertirse en un seguidor de Jesús, en un discípulo, hermanos, él pasó por muchas cosas terribles por el nombre del Señor. Pero más importante es que Pablo fue cambiado y lo leímos, dice, él terminó la carrera, pero él tuvo que decidir negarse a sí mismo cada día. Vamos a doblar nuestras rodillas en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor, amén, que nos ayude a convertirnos en ese discípulo, en ese seguidor de Jesús. Vamos a orar en esta mañana por nuestro corazón y vamos a decirle al Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo quiero caminar ese camino de negación, de separación, de entrega. Yo quiero llegar a esa meta.
Si usted, hermano, ha estado batallando con algo, la sangre del Señor Jesucristo tiene poder. Su nombre tiene poder. Amén. Si usted ha sido vencido, si yo he sido vencida de algo, es porque hemos fallado. Escúcheme ahí de rodillas. Si hemos sido vencidos por el pecado, si hemos sido vencidos por alguna situación, es porque nosotros hemos fallado en utilizar la sangre del Señor Jesucristo. Hemos fallado en pedir ayuda, hemos fallado en orar. Porque el Señor es capaz y suficiente para darnos victoria. Entonces, hermanos, puede ser enojo lo que estamos batallando en nuestro corazón, pero pueden ser pecados más escandalosos, pero es pecado. Pero el Señor, hermanos, está aquí para que en esta mañana nosotros podamos ser libres. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Sentimos tu presencia. Sabemos que en esta mañana, Señor, es un tiempo en el cual, Señor, tú has venido para estar con tu pueblo. Señor, sabemos que en esta mañana tú has venido para bendecir a tu pueblo y no hay mayor bendición. No hay cosa tan más especial que tú puedas hacer en nosotros, Señor, que transformar nuestro corazón. Señor, en esta mañana, Señor, nosotros estamos aquí, Señor, porque reconocemos que somos pecadores. Señor, estamos aquí porque un día fuimos alumbrados y recibimos la visión, Señor, del crecimiento espiritual. Porque entendimos, Señor amado, que la salvación, Señor, es un don hermoso que tú nos has dado. Pero que, Señor, hay un camino de experiencias que necesitamos caminar contigo, Señor. En esta mañana venimos, Señor, y ponemos nuestros pensamientos a tus pies. En esta mañana venimos y ponemos, Señor, nuestros sentimientos delante de ti. Ponemos nuestro corazón, ponemos nuestra voluntad. Señor, ponemos delante de ti, Señor, nuestro corazón. Tú conoces el pecado que está dentro de nuestro corazón. Tú sabes con lo que estamos luchando en este tiempo, Señor. Tú sabes, Señor amado, en qué manera te fallamos esta semana, Señor. Tú sabes cómo fallamos, Señor, cómo pisoteamos en este tiempo tu nombre. Porque lo hacemos, Señor, muchas veces de manera inconsciente, otras sabiendo que es lo equivocado, lo hacemos, Señor. Porque, Señor, somos pecadores, porque fallamos, Señor. Tú sabes lo que en este tiempo ha estado ahí en nuestro corazón. Pero en esta hora clamamos el poder de tu sangre, Señor. Queremos, Señor, que tu sangre preciosa en esta mañana fluya. Limpie nuestra alma, limpie nuestro espíritu, Señor. Limpie nuestra voluntad, Señor amado. Pero que también toque nuestro cuerpo, Señor. Toca todo nuestro ser en esta hora. Señor, no queremos ser cristianos. No queremos ser de los cristianos que han perdido la visión. No queremos ser de los cristianos que han perdido, Señor, la meta. Queremos, Señor, seguir corriendo esta carrera. Queremos, Señor amado, correr hasta poder ser conformados a tu imagen, Jesús. Ayúdanos, Señor, a reconocer aquellas cosas a las que nos hemos acostumbrado. Aquellos hábitos, Señor, aquellas cosas que hacemos, que a veces creemos, Señor, que ya
porque las hacemos constantemente, Señor, están bien, pero que a la luz de tu palabra, Señor, están mal. Ayúdanos, Señor. Tú en esta mañana estás haciendo un llamado, Señor, a cada corazón. Tú en esta mañana, Señor, estás haciendo un llamado a tu pueblo. Para no conformarse, Señor amado, con ser un cristiano ordinario. Sino tú estás llamando a tu pueblo, Señor, a hacer algo más. Que es escoger, Señor, por negarse a sí mismo. Ayúdanos a ser cristianos, Señor amado. Que estemos dispuestos, Señor, a pagar el precio. Ayúdanos a ser cristianos que estén dispuestos, Señor amado, a entregarlo todo, a rendirlo todo a tus pies, Señor. Para poder ganar ese premio, Señor, de estar contigo, Jesús. Ayúdanos en esta mañana a limpiar, Señor, nuestros ojos espirituales. Pon colirio en nuestros ojos espirituales, Señor. Porque hemos estado viendo lo temporal, lo pasajero, Señor. Muchas veces, Señor, invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo nuestra fuerza, invirtiendo nuestra vida, Señor amado, en estas cosas, Señor, que son temporales, que son pasajeras, Señor. Pon colirio en nuestros ojos, Señor. Reconocemos que somos ciegos espirituales, Señor. Pero tú puedes poner tus manos sobre nuestra visión en esta mañana y abrirlos para poder ver, Señor, ese premio que tú tienes para nosotros. Que es poder ser transformados, Señor, de esta naturaleza corrupta y poder estar contigo, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Porque nos aferramos a nuestros hábitos, porque nos aferramos, Señor amado, a nuestra forma de ser. Nos justificamos, nos defendemos, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a venir al pie de la cruz en esta mañana y rendirlo todo. Ayúdanos a venir y entregarnos a ti, Señor. Ayúdanos a dejarlo todo, Señor, así. Señor, como estos discípulos dejaron las redes, Señor. Por seguirte a ti podamos, Señor, dejar todo lo que nos impida para caminar contigo, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, este camino. Nos queda poco tiempo, Señor, tu venida está cerca. Nos queda poco tiempo, Señor amado, las señales, Señor. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, Señor, nos habla de tu pronta venida, Señor, en el arrebatamiento. De que tú vas a venir en los aires, Señor amado, por aquellos, en las nubes, por aquellos, Señor, que han aprendido, Señor, a caminar contigo. No nos dejes quedar, Señor. No permitas que nada nos ate a este mundo, Señor. Ayúdanos a escuchar en esta mañana tu voz. Danos un oído, Señor, preparado para poder escuchar cuando tú vengas por tu pueblo. Señor, ayúdanos a estar listos. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a estar trabajando, Señor, con nuestro corazón. Ayúdanos a estar siguiendo las pisadas, Señor. Y no importa si vamos por el valle o la montaña, Señor. En medio de situaciones difíciles, ayúdanos a seguir. Ayúdanos a resistir. Ayúdanos a aguantar y a caminar, Señor, contigo.
Y cuando tú nos lleves, Señor, a la bendición, a la exaltación, cuando todas las cosas estén bien, ayúdanos a no olvidarnos de ti, Señor, y a no perderte, sino a seguir detrás de ti. Si tú nos llevas al desierto, Señor, ayúdanos, Señor, a resistir. Ayúdanos a caminar, Señor, aun cuando no sintamos nada, aun cuando las situaciones sean difíciles. Que podamos, Señor amado, estar tomados de tu mano, Señor. Ayúdanos a caminar esta carrera, Señor. Ayúdanos a caminar y a terminar esta carrera, Señor, te lo pedimos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. El Señor está aquí en esta mañana. Vamos a alabarlo, vamos a bendecir su nombre. Vamos a dejar que su Espíritu Santo en esta mañana obre nuestros corazones. Póngase de pie en esta mañana, cierre sus ojos y dígale: Señor, aquí estoy. Quiero ser como ese barro en tus manos. Háblame, Señor, tócame con tu Espíritu. Redargúyame con tu Espíritu, alúmbrame, Señor. Que en esta mañana yo pueda venir con un nuevo arrepentimiento. Que en esta mañana yo pueda tomar una nueva decisión. Que tu Espíritu Santo se mueva, que tu Espíritu Santo me llene. Que en esta mañana, Señor, tu palabra y tu Espíritu se unan en mi vida. Produzcan, Señor, el cambio, la transformación por la que hemos venido a este lugar. Que yo pueda, Señor, irme en este día, Señor, lleno de tu presencia. Con una nueva convicción, con un nuevo amor para ti, Señor. Con una nueva entrega. Derrámate, Señor, en esta mañana sobre tu pueblo.